Vamos a trabajar hoy día, ya como tenemos la implementación lista, la última clase, en la topología, tenemos que empezar a aplicar algunos parámetros con respecto a seguridad de los servidores, ya, en ambas plataformas. La idea es que el cliente vaya viendo los accesos remotos a los ambos servidores y a ver algunas políticas para tener a considerar en algunos casos. Vamos a comenzar con el servidor Linux primero, ¿ya? Y de hecho, ayer dejamos probado en la configuración que podíamos llegar con un ping del cliente al servidor. Después llegábamos desde Windows 7. Eso fue básicamente lo que generamos. Entonces, volver a comprobar que llegamos a la dirección 192.168.0.2. 0.2. Llegamos, perfecto. Con respecto al cliente, vamos más que nada a bajar el cortafuego para poder hacer las pruebas después de seguridad. Bajar el cortafuego completo en el cliente, aprovechando que estamos en él. O sea, esto ¿cómo se llama? En un trabajo real, el firewall se debería configurar respecto a ciertas Es que normas. en realidad el firewall que tienen los sistemas operativos a nivel local es lo último, la última barrera de seguridad. El firewall debería estar aquí configurado, Yeah. en realidad. Por eso aquí yo me atrevo y lo bajo completo. Yeah, Si mi política de seguridad queda bien, yo no debería estar protegiendo máquina a máquina en la red. Debería proteger el tráfico entrante y saliente desde este punto. Yeah. Por ejemplo, si el cliente está aquí en Santiago, mi cortafuego debería estar aquí configurado. Yeah, Entonces okay. así va a proteger a todas las máquinas que están dentro de la red. Pueden ser 5, 10, 100 máquinas. Tanto el tráfico como entra que sale. Por eso sí yo me atrevo acá y bajo todo el cortafuego. ¿Ya? En el caso que usted no tenga un firewall configurado a nivel de puerta de enlace, ¿cierto? Trabajaría el firewall en forma local. Ahí yo lo dejaría activado. En un PC personal se puede trabajar de esa forma, pero si estoy en una organización donde voy a aplicar política a nivel corporativo, yo no lo hago en el equipo, lo bajo inmediatamente. Yeah. Lo bajo. Lo que hay que considerar, eso sí, es que no hay que confundir que si desactivo el firewall también no debería tener antivirus. Son dos cosas totalmente distintas. El firewall me protege de paquete IP entrante y saliente de la red. ¿Ya? Eso a nivel de capa 3. Todo lo que es capa 3 modelo OSI. En cambio, los virus o los ataques, ¿cierto? Que son de programación son de capa 7. Claro. Entonces son residentes en forma local. Claro. La infección es local, ¿cierto? Un malware es local, y me protege el antivirus. En cambio, el ataque por IP me protege el firewall. Entonces las dos cosas son independientes. Por ejemplo, yo ahora bajé el firewall, pero sí debería tener, por ejemplo, un antivirus local. ¿Ya? Dentro de los ataques o infecciones, hay unas estadísticas que planteó Cisco, que los ataques externos, por ejemplo en este caso al cliente que estamos viendo nosotros, son el 0,1%. Y el ataque interno en la misma red LAN es el 99,9% restante. O sea, todos los ataques se cometen aquí, en realidad. Claro. Usuarios locales que instalan cosas en los equipos, que descargan archivos, que ponen pendrive, ¿cierto? Los ataques son netamente de la red LAN. Entonces, ese es un cuidado que hay que considerar. Muchas veces uno se protege desde afuera, pero nunca hace protección interna. Windows 7, bajamos el cortafuego, hicimos un ping en este caso al servidor Linux, no responde. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a configurar. Vamos a trabajar primero en el acceso directo del Linux, vamos a trabajar local, pero local y después dejar de depender del trabajo local, sino que hacerlo todo en forma remota. Ya. Entonces vamos a entrar al servidor. ¿Ya? Y lo primero que vamos a hacer es activar el usuario root, pero no solamente con el comando sudo su, sino que aplicarle una contraseña al usuario root. ¿Ya? Y el usuario root lo vamos a trabajar en la siguiente condición, cuando estemos directamente en la máquina. Bueno, aquí estoy por hecho que estoy trabajando en esta sucursal, en Curicó, y estoy en la misma red y estoy directamente en el servidor. Entonces, por lo tanto, en esta va a ser la última ocasión que vamos a trabajar como root local.
Vamos a hacer la habilitación remota para trabajarlo desde acá, desde el cliente, en el cual voy a pasar por una cantidad de router y que el tráfico pudiese ser vulnerable en la red. Ya. Entonces, me cambio a ROT primero con el comando sudo su. Sudo su, doy la contraseña de acceso. ¿Ya? ¿Vamos bien, cierto? Sí. Y ahora habilitamos el usuario ROT con el comando sudo espacio menos u o guión u menos u espacio ROT espacio passwd PASSWD. No se alcanza a ver muy bien en el proyector. ¿Ya? Y ahí me exige la contraseña para el usuario ROT local. La aplico y la vuelvo a aplicar 2 veces. Sudo espacio menos u espacio ROT espacio passwd. Ya, tenemos la contraseña. Como ya tenemos la contraseña y tenemos activado el usuario SSH, deberíamos verificar ahora si podemos entrar remotamente. Pero antes, también vamos a bajar el cortafuegos del Linux, así como lo bajamos del cliente, y yo estoy, en este caso, seguro con lo que voy a hacer. Si bajo el cortafuegos al servidor Linux, yo voy a aplicar un firewall aquí, a este nivel, del router Curicó, y así me despreocupo. Como bajo el firewall, antes de empezar a ver las conexiones remotas, es el comando sudo, sudo, perdón, ufw, de Unix Firewall, la sigla, disable. Sudo ufw disable. Y ahí me va a decir el cortafuegos está detenido y se ha habilitado en el arranque del sistema. ¿Sí? Ya. Vuelvo ahora, vamos a volver al cliente para ver si podemos tener acceso remoto por el protocolo SSH y empezar a trabajar desde remotamente la máquina y hacer configuraciones. Entonces ahora aplicamos PuTTY, ¿cierto? Vamos a abrir PuTTY. La IP del equipo y selecciono el protocolo SSH. Puerto 22. Puerto 22 TCP. ¿Ya? Puerto 22 TCP. Enter. Me va a preguntar, ¿cierto? Lo que me pregunta es que va al nivel de cifrado. Esto es muy similar cuando hicimos el acceso por los routers, ¿te acuerdas? ¿Sí? Router y switch. El nivel de cifrado es con el algoritmo RCA, por tanto es bastante alto y es a 1028 bits como mínimo. Le decimos que sí. ¿Ya? Y voy a estar ya remotamente conectado. Voy a agrandar un poco la pantalla aquí para que lo veamos mejor. Ahí sí, ahí se ve mejor. Y entro no como ROT, entro con el otro usuario, que es administrador, pero no tiene los privilegios reales de ROT. Ya. Ahí entré a la máquina. ¿Cierto? Estamos con el cliente de conexión remota PuTTY. Y estando dentro de la máquina, ahí me habilito como ROT. Ahí aplico el sudo su. ¿Ya? Nunca aplicar el sudo su para conexión directa, ¿cierto? Porque eso se nos transforma en una vulnerabilidad. ¿Ya? Y ahí sí podemos trabajar el usuario ROT, por eso que lo habilitamos un rato atrás, o si no, no podríamos. ¿Ya? Entonces entramos con el otro usuario, nos cambiamos a ROT. En el servidor Linux, ¿cierto? Que ya estamos trabajando remotamente, vamos a aplicar y revisar a nivel de seguridad qué puerto tenemos abierto en la máquina. Deberíamos tener el puerto 22, por ejemplo, ya abierto, y algún otro puerto como el 80 o el 443 si es que levantamos el servicio Apache. ¿Ya?
Entonces para eso nosotros hace unas clases atrás instalamos un paquete que se llamaba Nmap. Entonces ahora vamos a probar, vamos a hacer un análisis del mismo, en la misma máquina, probar y verificar qué puertos tiene abiertos. El Nmap me permite después revisar a otros equipos. Yo puedo analizar a otros equipos de la red. Entonces, Nmap, espacio, guión, y probamos con la dirección local, la 127.0.0.1. Nmap, espacio, guión y la IP. Sí, Nmap, Bien. espacio, guión, espacio y la IP local. Recuerda que estamos dentro del mismo servidor y nos estamos probando en forma local. Ya, después de ejecutar Nmap, me va a mostrar una estadística. Ya, pasa un segundo y me va a decir qué puertos tengo abiertos en la máquina. ¿Ya? Mm. Y ahí me dijo dos cosas. Tengo abierto, ahí está, Mm. el puerto SSH, el puerto 22 y el puerto 80. ¿Ya? Entonces ahí me está ya mostrando información relevante. Perfecto. Entonces, Nmap y era la IP. Ya. Estamos con el acceso remoto ya hacia la máquina Linux. Estamos ok en ese sentido. Ya. Entramos por SSH. Incluso comprobamos que debería estar corriendo la página web. Moría también desde el cliente. 192.168.0.2. No aparece la página por defecto, ¿cierto? Del servidor. ¿Ya? Y le podríamos modificar, ¿cierto? Hacer un cambio para trabajarla local y ver qué es la página del servidor Linux. De hecho, lo vamos a hacer así. ¿Ha usado alguna vez el editor Nano, Obi? Sí. Sí, vamos a trabajar ahora en ello. Ya que estamos en el servidor, editemos la página, ¿cierto? Vamos a editar la página. Entremos al directorio var para modificar la página que viene por defecto. Ahí está, var, cd var. Dentro de var está www, cd www. Ya, y ahí está HTML. A HTML, que es la carpeta pública, que es la que estamos viendo nosotros, le vamos a dar los permisos para poder editar el archivo. Lo podemos hacer con el comando chmod, ¿cierto? Chmod 777 HTML. Así le damos permiso a todo lo que está adentro. Chmod 777 HTML. Ya. Para un entorno real, nosotros, en el caso de los permisos Unix, no deberíamos usar el 777, ¿cierto? Porque este permiso me hace que tenga acceso también a los usuarios públicos, que lo vamos a explicar en un momento más. Pero en este caso, como estamos trabajando nosotros administrando la máquina, nos damos todos los permisos. chmod 777 HTML. Ya. Entro a la carpeta HTML, cd-html, y ahí debería estar el archivo, el index, ¿cierto? El index HTML. Ese index lo podríamos borrar y hacer nuestro propio index, ¿cierto? Yo lo podría borrar con el comando rm de remove, ¿cierto? Rm espacio guión r y luego el nombre del archivo. Rm espacio guión r espacio index html. Si yo hago un dir, ¿cierto? No debería aparecer ya el archivo index. Si yo refresco la página por acá, ¿cierto? Tampoco me la va a mostrar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro propio index ahí mismo, dentro de HTML, con el comando nano, ¿cierto? Con el editor nano. Entonces abrimos nano, y aprovechando que está abierto nano, vamos a hacer un HTML sencillo. Y no nos preocupamos del diseño, sino que más que nada para hacer un mensaje y demostrar que estamos dentro del servidor Linux.
Entonces, un documento, un mensaje sencillo, nada más que ello, guardar, control O, y ahí me pregunta el nombre del archivo, lo guardamos como index.html. Index.html. ¿Ya? Y luego control X para salir. Entonces deberíamos tener el index HTML que recién creamos. Ahí está. Ya está visible. Perfecto. Ya nuestro servidor tiene dos puertos abiertos, tiene un servicio web para ver la página de prueba y entramos por SSH. Por SSH. Eso fue lo que hicimos netamente hasta ahora. Vamos ahora a trabajar al servidor, el servidor Windows, ¿cierto? También para habilitar el acceso remoto y también ver y levantar el servicio web y hacer una página de inicio. Y ver también qué servicio y qué puerto se abre. ¿Ya? ¿Cuál es la herramienta, recuerda, para trabajar en Linux? Nmap me verifica un análisis de puertos TCP/IP y ve mis puertos, o también podría ver los puertos de un dispositivo remoto. También podría hacer, por ejemplo, el análisis del otro servidor con el Nmap. En el servidor Windows, ya, vamos a levantarlo por acá. Y vamos a habilitar el acceso remoto. La diferencia con el servidor Windows es que podemos hacer acceso remoto también con un protocolo por línea de comando que es Telnet, pero también lo podemos hacer por escritorio remoto, por RDP. Vamos a habilitar las dos formas de acceso. Desde el cliente también aprovechamos de probar con un ping. Si llegamos también o tenemos acceso a la dirección 50.2 y llegamos. ¿Cuál era el 50.2? 50.2 del cliente. ¿Ya? Perfecto. Continuando. Estamos en el servidor Windows Server. Vamos a hacer algunas cosas básicas acá. Lo primero, vamos a bajar el cortafuego también, igual como lo hemos hecho en las dos máquinas, los dos servidores. Ahí hay que ir al panel de control. Panel de control. Windows Firewall y lo deshabilitamos. ¿Sí? Está en off. Perfecto. Está en off. Ya. Lo segundo que vamos a trabajar con esta máquina para ir llevando una estructura es cambiar algunas cosas por acá en la configuración, en la administración, en las properties del servidor. Le vamos a cambiar el nombre a la máquina. Esta se va a llamar SBR2 de server 2 en la descripción del computador, y acá en el computer name también lo mismo, SBR2. ¿Ya? Nos pregunta por un grupo de trabajo dominio, lo vamos a llamar en este caso seguridad. Seguridad. Grupo de trabajo seguridad. Y ok. Ya. Así como modo de seguridad, el usuario que estamos trabajando nosotros se llama Administrator. Aquí le ponemos que ok, pero no, sin reiniciar, ¿ya? Sin reiniciar aquí. Cuando nos pregunta. Restart later. El Administrator tiene las mismas propiedades que tiene el root. Y el Administrator lo estamos trabajando ahora en forma local. Entonces lo que vamos a hacer acá diferente es crear un usuario para también hacer la habilitación de acceso remoto. ¿Ya? Acceso remoto, y así también vamos a hacer las pruebas respectivas más adelante. Antes de hacer algo,
Microsoft tiene unas políticas de seguridad con respecto a la creación de contraseñas de usuarios. De hecho, cuando creamos la contraseña nos pedía una restricción de que debía tener un largo, ¿cierto?, de 6 caracteres, incluir mayúsculas y minúsculas. Y esa política nosotros también la podemos revisar y cambiar. ¿Ya? Donde lo hacemos, aprovechando que estamos en el server, te vas a ir a las herramientas administrativas, ¿ya? Y aparece una pestaña que dice Local Security Policy. Alcanzó a pillar en el server. A mí- ¿Cuánto está? Más o menos, altura. Entra acá, Ah, ya está. herramientas administrativas, Aquí la tengo, sí. claro, Es que no había... Local Security Policy. Allá los clientes les piden máquinas virtuales Windows Server. Sí, es más lo que se vende Linux. Ya, pero también de repente un cliente necesita para una aplicación. Sí, sí hay gente que la ocupa. Local Security Policy. ¿Ya? Y aquí están todas las seguridad del servidor, del grupo del dominio, que se podrían trabajar. Nosotros vamos a trabajar, ¿cierto?, en las Account Policy, que el primer link que está ahí, Account Policy, y aparece otro vínculo que dice Password Policy. Y ahí vamos a revisar cuáles son las políticas por defecto que traen como plantilla. Ya, hay unas que, por ejemplo, me exige que la contraseña va a durar una cantidad de días y hay que renovarla. Hay una contraseña que me permite también un largo y hay una que me dice que la contraseña requiere, ¿cierto?, una complejidad. Y esa política viene activada. De hecho, la abrimos, doble clic, ¿ya? Y yo la voy a deshabilitar, esa política. Disable. Si yo no sé lo que hace esa política, al lado está una pestaña que dice Explain. De ahí me muestra un resumen. Lo que estamos viendo nosotros. ¿Qué pasa si esa política se activa? Ahí me dice que si está activada, requiere que por lo menos cumpla ciertos requisitos de seguridad en la contraseña. ¿Ya? Nosotros la deshabilitamos en esta ocasión. ¿Ya? Para que esto se vea reflejado inmediatamente, muchas de las políticas y cambios que hacemos nosotros en Windows Server, hay que reiniciar el servidor. Los sistemas Microsoft trabajan de esa forma, pero nosotros podríamos forzar este reinicio. Ya, forzarlo. En ese sentido, permitiría que si hay usuarios que están trabajando sobre el servidor, no tendría que bajarlo de producción para hacer el cambio. Y esto yo lo hago automáticamente, lo esfuerzo que lo haga. Ya, para ello hay un comando, ¿cierto?, que lo vamos a aplicar ahora en la línea de comandos de Windows. Y se llama gp update. gp update. gp update. Slash, espacio slash, gp update, espacio slash, force. gp update, espacio slash, force. Y le aplico enter. ¿Qué es lo que hace este comando? Inmediatamente esas políticas o cambios que estoy generando en el servidor lo actualiza sin necesidad de reiniciar el server. ¿Cuál es el slash? Por ejemplo? Con el guión. Con el guión. Ah, ya. Con el guión. Si usted no encuentra, está con teclado americano, porque está en el MacBook y no encuentra la tecla correcta, ¿cierto? Usted abra en accesibilidad, ¿cierto? Por ahí está, teclado en pantalla. On keyboard, ahí está. Sí, por si acaso. On keyboard screen. Ya, entonces, se actualiza esa política, perfecto. Ya, cambiamos el nivel de seguridad, por lo tanto la contraseña no nos va a requerir ese largo. De hecho, ahora vamos a ir a probar a los usuarios que están creados en la máquina y crear un usuario nuevo y además de ello cambiarle la contraseña al administrador en caso que sea necesario. Ya. Entonces, vamos a ir a mi computer. Perdón, management. ¿Ya? Y vamos a la pestaña que se llama Configuration. De ahí hay una pestaña que dice Local User and Group. Ya. Vamos a entrar a la pestaña User del server. De ahí está el usuario administrator. De hecho, comprobemos si la contraseña la podemos cambiar. Botón derecho, Set Password. Y hagamos una contraseña distinta que no tenga el requisito de seguridad. La voy a probar inmediatamente. Set Password. Sin aplicar mayúsculas, por ejemplo. Y pasa la contraseña. Pasa. Por lo tanto, la política continúa. ¿Sí? Inmediatamente, aprovechando que estamos ahí mismo, vamos a crear el otro usuario.
Vamos a crear un usuario para conexión remota. ¿Ya? De hecho, el administrador o el administrator lo vamos a ocupar para esta oportunidad porque estamos directamente en la máquina, pero después lo vamos a hacer remotamente, entonces ya dejamos de depender del usuario administrador. Así como estamos conectados en el cliente, ¿cierto? Con una sesión SSH hacia el servidor Linux, también lo vamos a hacer con una sesión Telnet o de RDP hacia el servidor Windows. Mira, aquí estuve haciendo algo eh, que apliqué el Nmap, por ejemplo, apliqué el Nmap y se lo apliqué al servidor Windows. Y este resultado que me trajo la herramienta, ya por defecto, trae muchos puertos abiertos. Nosotros tenemos un total de 65.000 puertos TCP, en los cuales del 1 al 1023 son puertos regulados o puertos que están definidos o estandarizados. Por ejemplo, entre ellos 21 para FTP, 22 para SSH, 23 para Telnet, 25 para SMTP, 110 para POP3, etc. Todos esos están definidos. Pero hasta el puerto, por ejemplo acá 135, 129, 449, son puertos que son definidos, porque están inferior al 1024. Pero ¿qué pasa con estos puertos que me está mostrando el servidor Microsoft? Hay puertos que son puertos dinámicos y no tengo claro qué es lo que hace. Claro, Y de hecho me dice que es un node desconocido. desconocido. Entonces hay que tener precaución muchas veces con los puertos que estamos trabajando. Esto me hizo un análisis, me revisó la máquina y encontró que tiene el puerto 49.152, 3, 4, 5, 6, 7 abierto. ¿Qué es lo que hacen? Se sabe. No se sabe, ¿cierto? No se sabe. A diferencia cuando hicimos el Nmap sobre el servidor Claro, Linux, habían dos puertos solamente los dos puertos que nosotros habíamos habilitado. estamos definidos, tenemos claro que son ellos. ¿Ya? Perfecto. Vamos a crear un usuario, ¿cierto? Aquí, New User, aquí mismo, ¿Ya? New User. ¿Dónde? En la misma. En la misma pestaña, botón derecho, New User. Le voy a dar la inicial y mi nombre, R. Orellana, por ejemplo, de este usuario, el username. Después escribo el nombre completo. Recuerda que el username es válido para poder entrar. Ahí usted cree su nombre si quiere. Y le voy a poner para conexión remota, para recordarme. ¿Qué hace el usuario? Conexión remota. Ya. Genero la contraseña. Ahora ya no tengo el requisito, ¿cierto?, de acceso. Ya. Y selecciono el password nunca expira. Password nunca expira. Ya. Y le doy create. Nosotros lo que hicimos, hemos creado el usuario, pero todavía no sabemos, no definimos a qué grupo va a pertenecer, porque tenemos que crear ahora el acceso remoto y dentro de ese acceso remoto definir el grupo. ¿Ya? El acceso a la máquina Windows, como comentamos, puede ser de dos formas, mediante una línea de comando o mediante una interfaz gráfica. ¿Ya? Entonces vamos a habilitar el acceso mediante interfaz gráfica, mediante una WI. ¿Ya? Y entonces esto se hace de la siguiente forma. Vamos a ir cerrando por acá. En el servidor va a las propiedades, properties, va a ir a Advanced Setting, ¿ya? Y ahí hay una pestaña que dice Remote. Entonces viene definido de la siguiente forma. Dice: no hay conexión para ningún computador en forma remota, o se permite la conexión remota para cualquier versión de Remote Desktop. Yo les recomiendo cualquier conexión de Remote Desktop, porque así podríamos estar conectados de una versión de un sistema operativo más antiguo o más nuevo y nos conectamos igual. Yo podría ser un cliente Windows 7 y se conecta, un cliente Windows 10, un cliente Windows 8. ¿Ya? Y le digo, ¿cierto?, permitir conexión remota. Y le digo OK. ¿Sí? Ahora, ¿cierto?, nosotros tenemos que ir al usuario que creamos y decirle que él tenga permiso de acceso remoto. Meterlo en un grupo que se llama con acceso remoto. Entonces, lo hacemos de la misma forma como cuando lo creamos. Computer, Management, Configuration, Local User and Group. Y ahí está el usuario creado. ¿Cómo lo promovemos? Lo migramos a un grupo de mayor relevancia, ¿cierto? Botón derecho, Properties.
Properties. Y este usuario, ¿cierto? Yo voy a verificar una pestaña que dice Member of. Y ahí me dice que pertenece al grupo usuarios. Entonces lo que vamos a hacer es removerlo de este grupo y promoverlo a un grupo de mayor jerarquía, entre ellos el de acceso remoto. Removerlo del grupo usuarios y agregar add, añadir, luego advanced, find out, y ahí lo voy a agregar a dos grupos. Primero voy a seleccionar que pertenezca al grupo administrator, ¿cierto? Yo con el control alt puedo marcar las teclas para agregar a otro grupo más que está abajo, el que se llama remote desktop user. Por lo tanto, es importante que esté o pertenezca a los dos grupos. Lo puedo hacer uno a la vez o los dos simultáneamente. Lo agregué al grupo administrator, le doy OK y OK, y después lo añado al grupo que se llama remote desktop user. Entonces debería pertenecer a dos grupos simultáneamente este usuario. Va a pertenecer al grupo administrator para tener privilegios sobre el servidor y a remote desktop user para conectarse por escritorio remoto. ¿Sí? ¿Va bien? Sí. Me va diciendo si vamos quedando atrás o nos falta algo. Sí. Ya, aplicar, ok. Aplicar, ok. Entonces ahora vamos a probar si funciona el acceso remoto con este usuario al servidor, desde el cliente. Y después vamos a habilitar el acceso por línea de comando para ver si también podemos llegar al servidor. Entonces vuelvo al cliente. Voy a minimizar acá la pantalla de PuTTY. Voy a minimizar acá el navegador. Y voy a la herramienta que se llama escritorio remoto. Conexión a escritorio remoto. ¿Ya? Le habilito. Doy la dirección IP del servidor Windows Server, que es la 192.168.52. Le digo conectar. ¿Ya? Y usuario y contraseña solicitada. La conexión a escritorio remoto, en cierta forma, es una conexión cifrada, por lo tanto me da algún aspecto de seguridad. ¿Ya? Vamos a revisar. ¿Cómo va la conexión? ¿Va bien? ¿Está esperando? Ahí sí, bueno. Sí. Me pide el certificado. Pide certificado digital. Sí, perfecto. Voy a revisar la conexión. Estoy en lo correcto. Ahí sí. Certificado digital. Ya. Almacenamos el certificado digital para autentificar que la máquina que se va a conectar, ¿cierto?, tiene una llave pública y privada hacia el servidor. Bueno, si ya pude entrar, estamos claros que tenemos acceso remoto. Y en cierta forma es un acceso seguro. Estamos ok. La pregunta es, ¿este acceso remoto utilizará algún puerto? Sí usa un puerto. De hecho, yo lo podría analizar. ¿Ya? Lo podría analizar. Yo estoy conectado desde el cliente al servidor. Y nuevamente voy a hacer uso de Nmap, aprovechando que está abierta esa sesión. Y con Nmap voy a revisar nuevamente un análisis hacia el servidor Windows Server. ¿Ya? El puerto que debería aparecer ahora es el 3389, que va a estar abierto en el servidor. Ese puerto ya se levantó por el acceso remoto, por la aplicación nativa Remote Desktop. Yo estoy analizando los puertos desde el Linux para ver al otro equipo de la red. 3389 va a aparecer en el resultado final. Ya, y lo vamos a dejar analizando.
como estamos dentro del servidor, ¿cierto? Estamos dentro del servidor en forma remota, vamos a habilitar ahora el otro acceso. Así como existe el acceso mediante una interfaz gráfica, vamos a revisar el acceso mediante un protocolo de línea de comando, que es Telnet. Ahí mismo. Entonces, ¿cómo vamos a habilitar Telnet? Ya. En el servidor. Ya. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Dentro de la pantalla que envía de bienvenida al server, hay una función que dice añadir características. Add features. Ya, add features. Add features. Voy a reiniciarlo, lo puedo hacer remoto, lo puedo hacer local, como quiera. Estoy reiniciando la máquina para ver el cambio. Espera un segundo. Como comentaba, mira, después de que terminó el escáner, ahí está. Es el puerto que se abrió ahora. 3389. Ese es para el acceso de escritorio remoto. Me conecto, guardo el certificado digital remotamente en la máquina y vamos a levantar Telnet. Estando en el servidor, entonces, añadir características, añadir features. Y sí. Ya, y ahí está, Telnet Server. Telnet Server. ¿Qué parte dice? ¿En Features, claro, carga la terminal y luego Telnet Server. Ya. Siguiente, e instalar. Lo vamos a instalar. Por defecto este servicio se instala en la máquina pero no se inicia, entonces tenemos que levantarlo como servicio de sistema. ¿Ya? Y luego de ello, al usuario que tenemos creado, agregarlo al grupo de usuarios Telnet. Entonces pertenecería a tres grupos: administradores, usuarios de escritorio remoto y usuarios de Telnet. Terminó la instalación, ¿cierto? Sí. Ya, termina la instalación. Y vamos a hacer las dos cosas que nos quedan pendientes por el momento acá. Una de ellas es habilitar el servicio Telnet, levantarlo, y lo otro es agregar al usuario al grupo Telnet. Para levantar el servicio, ¿cierto?, que trabajan en segundo plano, en el mismo servidor, nos vamos a la pestaña o el comando services.msc. Services.msc para que levante los servicios de Microsoft Service. Services.msc, ¿cierto? Y me va a levantar la siguiente pestaña, ¿sí?, donde están todos los servicios corriendo en background en el servidor. Y busco Telnet. Va a aparecer Telnet. Ahí me explica que Telnet es un protocolo, ¿cierto?, para conexión de servidor a un cliente y te trabaja bajo línea de comando. ¿Le aparece? ¿Sí? Entonces, si yo veo el estado que viene es Disabled por defecto, propiedades al servicio Telnet, Properties, y lo cambio a Automatic. Automatic, aplicar y luego Start. Hay una diferencia en los servicios, ¿cierto? Para un acceso seguro, el cual me dice que automático con delay start o automatic solo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que si yo lo dejo como automatic delay start, por ejemplo, el servidor lo apagué, lo encendí y requiere que inicie sesión local para levantar el servicio. En cambio, si lo dejo como automatic, por X motivo el servidor se apagó por un corte de energía y levanta, y solo el servicio también se levanta al mismo tiempo. Entonces es recomendado
son automatic. Lo levanto y ok. Ahora, este servicio que recién levantamos lo vamos a agregar al usuario creado. Lo vamos a agregar al usuario creado. Entonces, nuevamente en Management, Configuration, Local User and Group, User, y ahí pincha el usuario, botón derecho, va a las Properties, va a Member of y lo agrega al tercer grupo que falta. ADD, Advanced, Find Out, y el grupo va a estar casi al final, que se llama Telnet Client. Telnet Client, el penúltimo. El penúltimo grupo. De ahí, ok, ok. Entonces pertenece a administradores, usuarios de escritorio remoto y Telnet Client. Ya. Telnet, recuerde que es el protocolo, usa el puerto 23. Entonces, voy a hacer un nmap nuevamente en el Linux y debería ahora aparecer también el puerto 23 por ahí. Aplicar el comando nmap. Que me escanee. Me demora unos segundos en hacer el análisis del nmap, ¿cierto? La herramienta. Que empieza a revisar el tráfico de puertos, ver los sockets de conexión, que son si los puertos están abiertos de entrada o salida, y muestra el resultado. Y debería aparecer Telnet, número 23. Demora 30 segundos próximo. Ya, ahí muestra el resultado. Terminó el análisis y ahora aparece puerto 23 TCP Telnet. Sí. Está abierto en el servidor. Tiene 989 puertos cerrados, ¿cierto? Y me muestra los puertos que están abiertos. Los puertos conocidos o normados son del 1 al 23, por lo tanto me aparecen con su nombre, qué es lo que hacen, y los otros puertos no lo identifico qué es lo que son. Ya. Probemos la conexión por Telnet. Así como abrimos nosotros recién, ¿cierto? PuTTY, lo puedo abrir otra terminal en PuTTY desde el cliente y vamos a ver la conexión por Telnet. Cambio protocolo, abro otra ventana de PuTTY, la otra la dejo abierta. Puerto 23 y la IP del server, que es 50.2. Mm, 50.2. ahí me dicen. Ahí le va a aparecer este mensaje en pantalla, va a salir. Welcome to Microsoft Telnet Service, login, el usuario que creó, la contraseña, y debería estar en la carpeta, ¿cierto?, nativa del usuario. Yo navego con cd // y estamos ya mediante Telnet conectados al equipo remoto. ¿Sí? Muy bien. Habilitamos nosotros lo siguiente: habilitamos el acceso hacia el servidor Linux por Telnet y por SSH, habilitamos hacia el servidor Windows por Telnet y por escritorio remoto, ¿ya? Y lo que vamos a habilitar ahora también es un servicio Telnet y un servicio SSH en los routers. Así como entramos desde el cliente a los servidores, vamos a entrar a los routers. Curicó, vamos a entrar por SSH. Vamos a habilitar el servicio SSH. Y a Talca lo vamos a habilitar con Telnet. Es para que lo notemos. Ahí. Abramos la consola de Curicó
Ya. Dame un segundo. Sí, Voy a sí. mandar eso. Y configuramos para que vamos terminando. Curicó entonces. En Curicó vamos a primero entrar a modo configuración. Esto lo hicimos, ¿se acuerdan? Packet Tracer, ahora lo vamos a hacer aquí en los routers. Lo primero que vamos a habilitar es agregarlo a un dominio que pertenezca a un dominio. Vamos a ocupar el mismo dominio que se llama seguridad que le dimos al servidor. Entonces, IP domain name, le vamos a llamar seguridad.cl. Así se llama nuestro dominio. IP domain name seguridad.cl. Perfecto. Luego venía el nivel de cifrado, comando CryptoGate generate RCA. ¿Te acuerdas que lo que definíamos? CryptoGate generate RCA. Enter. Y los valores son entre 512 a 1024. Le vamos a dar 1024 bits. Un nivel bastante avanzado de seguridad SSH. Bastante robusto. Ya. Enter. Y se genera el algoritmo RCA. Perfecto. Ya. Ahora vamos a habilitar, ¿cierto? Los parámetros de SSH. Primero habilitemos el protocolo con IP SSH versión 2. ¿Ya? Luego IP SSH Authentication Ready, ¿te acuerdas? La cantidad de intentos de acceso. Le vamos a dar 3 intentos. 3 intentos. También El tiempo, ¿no? el tiempo. Timeout. IP SSH timeout 20 segundos. 20 segundos. Ya. Además de ello, tenemos que crear un usuario para conectarnos. Username. Username, aquí crea su usuario usted de conexión remota. Yo lo voy a llamar Rodrigo. Privilegio 15. Y un password. Ya. Usuario, privilegio, password. Hay que cifrar las contraseñas, ¿te acuerdas? Service, password, encryption. Ya. Contraseña cifrada, habilitado el servicio. Y ahora ejecutamos el comando linebti 04. Linebti 04. Definimos que nos vamos a conectar con un usuario creado, login local. Login local. Vamos a habilitar o decirle o definirle que vamos a entrar con transport input SSH. Vamos a definir que vamos a salir con transport output SSH. Yo le podría aplicar el nmap a un router también, ¿cierto? Y pues me diría qué puerto estamos abriendo en el router, me diría después. Transport output SSH. Un exit para hacer un exit y el banner mod, ¿te acuerdas? Banner mod, el mensaje. Y le digo router publicó es privado. Y cierro. Y grabo con un copy RS. Y voy a comprobar si desde el cliente me puedo conectar al router por SSH. Con una terminal de PuTTY también, lo mismo. ¿Cierto? Abro otra ventana de PuTTY nuevamente, le voy minimizando la otra. Y cualquiera de las direcciones IP que tiene el router, de las tarjetas, yo puedo entrar a cualquiera de ellas. Por ejemplo, la 192.168.0.1. Ahí me pide también el cifrado. Me advierte. Entro. Y entra el router.
Entre por SSH. Desde el cliente. ¿Sí? ¿Funciona? Voy a ver. Sí, pruebe. Eso, pruebe ahí. De hecho, mientras está probando, voy a hacer un análisis con Nmap al router. Voy a analizar a la Y por SSH también. por SSH, claro. El lado Curicó es todo por SSH, ¿cierto? El router lleva al servidor por SSH. Y por el otro lado es por Telnet al router y al servidor. Con el Nmap voy a analizar después para ver qué puerto abrir el router. Ahí estoy. Para entrar, o sea, la dirección que le doy de acceso al router puede ser cualquiera de las direcciones de las tarjetas de red que tiene disponible. Yo puedo entrar por la 0.1, 192.168.0.1, puedo entrar por la 10.10.10.1 o puedo entrar por la 20.20.20.1. Cualquiera de las interfaces o dirección IP puedo llegar. Perfecto. Ya. Vamos ahora a habilitar Telnet en el Talca. Lo último que nos falta. En Talca. Enable, ¿cierto? Configure terminal. Y aquí es mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Aquí creo el usuario. Voy a crear un usuario. Rryan lo voy a llamar ahí. Privilegio 15. Password. Segundo 3. Lo voy a cifrar. Service Password Encryption. Lo van a encriptar. Lo encriptamos de forma local y cifrar es en la conexión. Y habilitamos el acceso con el comando linebti 04 login local transport input telnet transport output telnet y me faltaría el mensaje de bienvenida, el banner mode. Banner mode. Y ahí grabo. Tu copy. Mira, ahí me terminó el análisis de tráfico router. Fíjate qué puerto está abierto. Bueno, solamente SSH en el router. Ya. Entremos por Telnet, abramos otra consola PuTTY. Otra consola PuTTY. Y nos conectamos a cualquiera, ¿cierto? A cualquiera de las direcciones del router, de las tarjetas del router. Puede ser a la 192.168.51, a la 10.10.10.10.2 o la 30.30.30.2. Cuenta punto 1. Telnet. Me pregunta. Contraseña. Y estoy. Por lo tanto, habilitamos Telnet y SSH en los routers, Telnet y SSH en los servidores. Tenemos acceso a todas las máquinas. Y lo último que hago para terminar es que me muestre con Nmap, ¿cierto? Que me muestre ahora
el puerto que tengo abierto en esta máquina, en el router. Debería salirme 23, el único puerto. Y estamos listos, Juan. Nos falta comprobar la próxima clase, porque ya no, se nos acabó el tiempo, de ver el cifrado y ver las credenciales, ver las contraseñas. Analizar el tráfico del cliente hacia el lógico de la red. Capturar las contraseñas de Telnet, capturar las contraseñas de SSH. Y para eso vamos a ocupar el analizador que se llama Webchart, que está por aquí. Ya. Nmap es una herramienta local para revisar puertos locales y remotos. Y Webchart es una herramienta que permite analizar en forma local análisis de puertos, direcciones MAC y IP de una red. Así como Nmap revisa los puertos desde el propio servidor u otro, Microsoft también tiene una herramienta para revisar puertos abiertos. La diferencia es que esa herramienta se revisa a sí misma nomás. Ese es un comando, y acá está, mira. El comando netstat. Netstat espacio A. Netstat espacio guión A. Netstat espacio guión A. Y ahí me muestran los puertos, pero de la propia máquina. El puerto en escucha, el puerto abierto y cerrado. Mira, ahí me resultado final. Analicé el router y ese router Talca tiene Telnet, puerto 23. Listo, Juan, ahí terminamos. Vale.